regresamos aquí en Vital Noticias, siendo las 8:02 de la mañana, con nuestro siguiente invitado en este segmento de entrevistas y debates. Él es Roberto Vieira, candidato al Senado con el número 7 por Alianza para el Progreso, APP. Bienvenido, buenos días, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Roberto, la primera pregunta: ¿cuál ha sido tu experiencia en el ámbito de la gestión pública, de la gobernabilidad, ¿no? Ya sea a nivel del Ejecutivo o del Parlamento? ¿Y por qué apostar por Alianza para el Progreso y la política? Bueno, yo fui invitado por Pedro Pablo Kuczynski, fui congresista de la República. Durante mi gestión promoví muchas leyes en favor de la pesquería, en favor de la salud, en favor de varios sectores. Lamentablemente, por no tener mayoría, en ese momento una mayoría aplastante de Fuerza Popular impedía que se pudiera aprobar, ¿no? Y todo quedaba archivado. Estuve también en la Comisión de Fiscalización. Fui la primera persona que denunció el acuerdo con Odebrecht antes de que sucedan las cosas, porque es muy fácil denunciar cuando ya se robaron todo o ya huyeron. En mi caso fue antes. Hice manifestaciones en Lima, hice manifestaciones en Miraflores, frente a la Embajada de Brasil, frente a la Fiscalía, para impedir de que los directivos brasileros de esta mafia que tanto daño nos ha hecho pudieran huir del país y además embargarles todos sus activos. Lamentablemente se hizo todo lo contrario, se llevaron toda la plata robada de los peruanos y, lo que es peor, salieron con toda la tranquilidad por migraciones sin ningún tipo de restricción limitativa, ¿no? Tuvieron todas esas facilidades. También denuncié a la flota pesquera china, que en un promedio de 300 embarcaciones en aquel entonces, cuando hago la denuncia en el 2016 en el Pleno del Congreso, son embarcaciones que hacen pesca ilegal y que afectan muchísimo al sector pesquero, principalmente aquellos que se dedican a la pota, el calamar grande, y que el impacto económico es perjudicial para el país. Claro, has tenido experiencia en el Parlamento porque has sido diputado, bueno, congresista, claro, ¿no? ¿Por qué ahora me invitan en APP? Claro, estás como invitado actualmente. Estoy como invitado, sí. César Acuña me invitó y soy el único candidato del sector pesquero y acuícola que está participando en las elecciones. Claro. En otras palabras, el sector pesquero y el sector acuícola solamente tiene en mí la posibilidad de tener un representante, voz y voto dentro del Senado de la República. Claro, se ha hablado muy poco del tema, sobre todo de la pesquería artesanal, ¿no? Que ya te voy a preguntar sobre el tema. La pregunta, antes de hablar sobre pesquería artesanal, el financiamiento. ¿Qué opinión tienes sobre el tema del financiamiento de los partidos políticos? ¿Cómo está regulado actualmente? ¿Qué es lo que se propuso con la reforma política en su momento? Creo que tú ya estabas haciendo gestión parlamentaria en ese entonces. ¿Y por qué no se respetó la propuesta que se hizo sobre el financiamiento de campañas a la actualidad, ¿no? Vemos que el financiamiento está totalmente distinto a lo que se propuso con la propuesta de reforma. Ya, te comento que lo que es la apertura de partidos políticos que hay actualmente, el gestor fui yo. Yo fui el que lo propuse. ¿Ya? Lo propuse en el año 2018, si mal no recuerdo, porque veía pues a un grupo de partidos políticos que prácticamente se habían apoderado de ser los únicos en participar en la vida política de los peruanos. ¿Y por qué lo decía yo? Porque todos los requisitos que estaban pidiéndole a los nuevos partidos era imposible de llegar y se necesitaba mucha inversión. Y eso llevaba también de que esa falta de inversión o de financiamiento terminaran pues solicitándole a organizaciones indebidas. Entonces yo decía, no es justo que la política que rote en los grupos ya conocidos, ¿no? Llámese el APRA, llámese Acción Popular, llámese el Fujimorismo mismo. Entonces la iniciativa vino de mi parte, pero no pensé que Martín Vizcarra al final hiciera esta locura de
ponerle, está bien que se bajara la valla, pero no al extremo para que cualquier vecino pudiera ser un partido político, ¿no? Eso fue una falla y también no estaba dentro de la iniciativa que yo propuse, porque yo, como lo vuelvo a decir, yo fui el gestor de que se rompa esta argolla de partidos políticos, no estaba el financiamiento del Estado, porque eso es imposible evitar de que dinero privado ingrese. Porque supuestamente te doy dinero del Estado para que no recibas plata de empresarios y no tengas hipotecas o deudas pendientes por pagar. O recibas al final, hasta un límite, ¿no? Pero eso era pues algo, vivir fuera de la realidad, porque el dinero privado en los partidos políticos entra por donde sea, pero entra. Acá, claro, y en cualquier país del mundo. Entonces, el tema está en regularlo de una mejor forma, ¿no? Regularlo, que sea transparente para saber de dónde de dónde viene el dinero. De hecho, hemos mejorado a nivel de la regulación de financiamiento de partidos. No, pero al final me parece contraproducente que un país de mucha pobreza, donde hay muchas necesidades, nosotros le estemos dando pues millones a los partidos políticos, claro, que están actualmente en el Congreso, que al final terminan pues pagándole el sueldo a sus líderes, ¿no? Ok, estarías en contra entonces. Sí, bueno, sí. Eso es lo que queríamos saber, ¿no? Sí. Porque y acá, obvio, reciben todos, ¿ah? Tanto los de derecha como los de la izquierda. O sea, claro, los que están haciendo, se quedan callados cuando gobierno, los que están haciendo gobierno a nivel parlamentario, sí, reciben, todos cobran, ¿no? Todos cobran. Esos partidos reciben, claro, el financiamiento. Y van a recibir aquellos partidos que ingresen también. El monto de la franja electoral, claro, sobre todo, que es bastante alto y además marca mucha diferencia con los partidos nuevos, ¿no? Debería haber un equilibrio ahí. Ok, en el tema, ahora sí, de la pesquería, sí, y de la pesquería sobre todo artesanal, ¿no? ¿Qué propuesta traes tú como futuro diputado? Senador. Senador, si es que entraras a la Cámara del Senado, al respecto, considerando que además la iniciativa legislativa viene de la Cámara de Diputados, pero eso se coordinaría con la gente de tu bancada, por supuesto. Al final, claro, es el Senado el que aprueba o deroga, que revisa cualquier ley que vaya en contra del país. En el ámbito de la artesanía, en el ámbito de la pesca, de la pesquería artesanal. Nosotros tenemos, la pesquería se divide en dos, en pesca industrial y en pesca artesanal. La pesca industrial marcha, digamos, bien con el tema de las cuotas pesqueras, en lo que respecta a la industria de la harina de pescado, marcha bien. Hay que hacer algunos reajustes o acomodos o ciertas revisiones en algunos puntos para que, digamos, el gran beneficio de ese sector sea integral, no solamente para los grandes propietarios de la harina de pescado, sino también los para el pescador, para todos los que son parte de la tripulación, que tengan sus beneficios, que tengan precios justos, etcétera, etcétera. En lo que respecta a la pesca artesanal que tiene, la pesca industrial se dedica no exclusivamente, pero un 90% a la industria de la harina de pescado, que como saben es para alimentar animales y para la acuicultura. Pero lo más importante es la pesca artesanal, ¿no? Que lo han dividido, hay una parte clasificada como pesca de menor escala, pero es la pesca más importante porque es la que lleva el mejor nutriente, la mejor proteína marina a las mesas populares, a todo el país y al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros exportamos un gran porcentaje. En Pota estamos exportando cerca de $1.200 millones, que podría ser mucho más si no tuviéramos la competencia desleal de la flota china, que nos roba nuestros recursos y que al final va al mismo mercado en el cual los peruanos, con esfuerzo, pagando un combustible carísimo, pagando los tributos, pagando todo, vamos a un mismo mercado, pero la diferencia es que ellos lo obtienen gratis, tienen combustible subsidiado porque todo lo hacen en alta mar y no paran de pescar, mientras que acá a los peruanos se le impone una veda. La flota pesquera china sigue pescando los 365 días con tecnología de punta automatizada, mientras el pescador peruano lo viene sacando a pulso cada pota, ¿no? Entonces es una cosa increíble que pasa por años, que lamentablemente todos los gobiernos han, unos por ignorancia, otros por corrupción y otros por otros motivos, no han querido tocar. Falta de interés también, ¿no? Porque se toca muy poco. Diversos motivos, porque, por ejemplo, la expresidenta Dina Boluarte tuvo la oportunidad, cuando estuvo en China, en decirles
al gobierno en una entrevista que le hicieron: por favor, tenemos un grave problema, una grave amenaza por esta pesca ilegal que ustedes están haciendo en nuestra puerta de las 200 millas, porque ellos se ponen en las 200 millas, pero como hay falta de custodia por presupuesto, por no tener la tecnología adecuada, ellos aprovechan ese espacio para ingresar, pescan, y cuando ven que una embarcación peruana de vigilancia se acerca, ellos automáticamente tienen los satélites, tienen todo, lo detectan y salen de nuestra jurisdicción para después demostrarnos de que están en aguas internacionales. Pero esto, claro, es todo un proceso, ¿no? Un círculo de corrupción que el gobierno chino no lo quiere admitir. Y esto pasa en Argentina, pasa en Chile, pero en mayor escala está pasando en Perú. Y tenemos que detenerlo porque, como lo vuelvo a decir, mientras que nosotros nos implantamos vedas entre peruanos sobre el tema de la pota, ellos siguen pescando los 365 días. Sé que en estos momentos están frente a Ecuador y un grupo frente a Chile, pero yo sé que más o menos en el mes de mayo, junio, que es la mejor temporada para pescar pota, se van a colocar nuevamente frente a Guarmey o a la altura de Chimbote. Okay. Pero para terminar la reflexión, perdóname, entonces la pesquería es muy importante para el país por alimentación, y no solo he hablado de la pota, pero también tenemos otros recursos, infinidad de recursos. Tenemos la merluza, tenemos el atún, tenemos el jurel, la caballa, tenemos mucho por desarrollar para el país, para luchar contra la anemia, la desnutrición y la acuicultura, lo que es tan importante para este país, la acuicultura. Nosotros tenemos en el Ande, de cada 2 niños, 1 es anémico. En el Ande tenemos aproximadamente 10,000 lagunas en la cual se puede hacer acuicultura, que eso significaría alimentación de buena calidad para los centros poblados alejados y además una fuente de recursos para poder comercializar con sus vecinos. O sea, sería una doble función. Hay que capacitarlos. Nos vamos a ir, perdona que te corte, nos vamos a ir a la franja electoral y volvemos con un último minuto para tu mensaje final.